Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 20 de esta serie, El verdadero Evangelio, las buenas nuevas del reino. Esta es la quinta parte de esta serie, que es la última parte, ¿verdad? Cristo es nuestro reposo. Este reposo con el tiempo se convertirá en el reino. No debemos permanecer en Egipto ni en el desierto. Estas son etapas transitorias. Todos tenemos que estar en la buena tierra. Esto es con Cristo en nuestro espíritu. Esto quiere decir que no debemos vivir simplemente en nuestro cuerpo físico según la carne y satisfaciendo los deseos, malos deseos, las concupiscencias de la carne, ni tampoco debemos vivir regidos por nuestra alma. En 1 Corintios 9 hay un ejemplo para nosotros. El apóstol comparó la vida cristiana a una carrera y un recorrido con una meta por delante. Al final de esta carrera hay un premio para el ganador. Después del capítulo 9 viene enseguida el capítulo 10, presentándonos la historia de Israel. Por supuesto, usted sabe que el texto original no estaba dividido en capítulos, por lo que está en el 10 corrido es un relato continuo lo que está en el capítulo 9. Según el concepto del apóstol Pablo, la nación entera de Israel estaba en el desierto corriendo la carrera. Todos, y ahí la palabra todos se repite 5 veces, todos ellos cruzaron el Mar Rojo, comieron la misma comida, bebieron de la misma bebida espiritual, pero no todos ellos entraron en la buena tierra, pues quedaron postrados en el desierto. En 1 Corintios 10:11 se nos dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo o en figura. Aquí el término ejemplo o figura habla, o esta palabra también se traduce como un tipo. En otras palabras, lo que sucedió a Israel eran tipos para nosotros. Su experiencia constituye un tipo para nosotros. Que ellos cruzaran el Mar Rojo tipifica nuestro bautismo. Que ellos comieran el maná tipifica nuestra práctica de comer a Cristo. Que ellos bebieran el agua que brotó de la roca tipifica nuestra práctica de beber del Espíritu. Más aún, todos ellos vagaron en el desierto. Todos ellos vagaron en el desierto, era una nación, pero únicamente 4 entraron en la buena tierra. Y usted pensará, no, son 2, Josué y Caleb, pero en realidad eran 4, 2 entraron vivos en la buena tierra, Josué y Caleb, y 2 entraron muertos, ellos traían los restos, Jacob y José. Y esto también sirve como un tipo para nosotros, y que debemos ver ahí que cuando el Señor regrese, algunos santos tal vez estén vivos, así como otros santos ya habrán muerto, todos los cuales serán los vencedores. Y todos esos vencedores entrarán en la manifestación del reino. Debemos ver que en la experiencia son muchos los cristianos que han cruzado el Mar Rojo y se encuentran vagando en el desierto. Pero según el tipo, no son muchos los que cruzarán el río Jordán y entrarán en el reposo. Tenemos que tomar esto como una advertencia muy seria que nos debe hacer reflexionar. Esta es una amonestación muy severa a fin de que no permanezcamos en el desierto de nuestra mente, de nuestra alma, sino que volvamos a nuestro espíritu donde podemos disfrutar a Cristo como nuestro reposo. Únicamente allí, amados hermanos, podemos obtener el pleno disfrute de las riquezas de Cristo, lo cual tendrá por consumación el reino. La tercera sesión, hemos visto 2. Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a los líderes, a Moisés y a Josué. La tercera sesión comienza con los últimos versículos del capítulo 4, de ahí del libro de Hebreo, y va hasta el final del capítulo 7. En esta sesión, Cristo es comparado con Aarón, el sumo sacerdote. Y allí Cristo es revelado muy superior a Aarón. Cristo fue hecho sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno. Él ministró, no en conformidad con alguna ordenanza o mandamiento de la ley, sino según el poder de una vida indestructible. Está ahí en Hebreos 7:16. Debido a que él posee esta clase de sacerdocio, puede salvarnos por completo
Si no somos salvos por completo, esto no quiere decir que Él no pueda hacerlo. Significa que nosotros no estamos dispuestos a ser salvados y seguimos vagando en el desierto de nuestra alma, por lo que no vamos a tener excusa alguna. Si estamos dispuestos a ser salvos, y bendito sea el Señor que sintamos, amados, eso adentro de querer esa salvación plena, ciertamente Él nos salvará por completo. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Leamos también ahora Hebreos 6:1 y 2. Por tanto, dejando ya las palabras del comienzo, de los comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí el apóstol nos dice que tenemos que dejar las palabras del comienzo de Cristo y seguir adelante hacia la madurez. Él trata de decir que estos fundamentos deberían estar puestos y que tienen que estar puestos para poder seguir a la madurez. Puestos de manera experiencial y no puestos en la mente o conocerlo en la gnosis. Hoy en día muchos cristianos están completamente ocupados en el comienzo con los principios elementales. Muchos pasamos mucho tiempo aprendiendo de los principios fundamentales, conociendo, leyendo libros, impartiendo cursos. Podemos hablar y a veces no hacen otra cosa o no hacemos otra cosa que hablar de la redención, la justificación por la fe, el perdón de pecado y su inminente ida al cielo. Año tras año conversamos de estas mismas cosas. Cuando uno está con ese tipo de creyente, difícilmente le escuchará hablar del reino, hablar de la conquista, hablar de la madurez, del evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo. En principio, esto se asemeja al abuelo que todavía sigue yendo a la escuela primaria. No solamente está en la escuela primaria, sino que también el hijo de su hijo y hasta su tataranieto todavía están estudiando en la misma escuela con él. No hay avance, no hay experiencia de vida según los fundamentos puestos. Pero nosotros tenemos que avanzar. Avancemos de las enseñanzas elementales de Cristo a la madurez experiencial. Que experimenten que estos fundamentos están puestos. Los versículos del 4 al 6 dice allí, porque es imposible, estamos leyendo en Hebreos 6, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a la ignominia. En estos versículos el apóstol Pablo ya aborda varios asuntos. Él dice que algunos de los santos fueron iluminados, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron del don celestial. Ellos también gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero. ¿En qué consiste ese don celestial? Bueno, definitivamente es algo que procede del cielo celestial. Podría ser el perdón de los pecados o el gozo de nuestra salvación. Sabemos que cuando fuimos salvos tuvimos mucho regocijo y era un auténtico regocijo. Ciertamente experimentamos el gozo, la paz, el consuelo, el perdón y otras cosas. ¿Piensan ustedes, amados, que una persona podría ser iluminada, gustar del don celestial, ser hecha partícipe del Espíritu Santo y gustar tanto de la buena palabra como de los poderes del siglo venidero y aún así todavía no ser salva? Esto es imposible. Sin embargo, la mayoría de las cosas que escuchamos de maestros cristianos consideran que este pasaje se refiere a personas que todavía no han sido salvas. El versículo 6 nos dice que algunos de ellos recayeron. Pero recaer es muy distinto a caer en la perdición eterna. Muchas personas que fueron salvas han recaído. Incluso en términos físicos, después de haber nacido en términos físicos y haber crecido y estar caminando, podemos caer muchas veces. Sí, nos caemos y cuando va aumentando los años, pues tal vez nos caemos más. Pero que alguien se caiga no hace que esa persona sea una persona falsa. Algunos usan esa porción de Hebreos 6, del 4 al 6, para afirmar que una vez que una persona ha vuelto a caer, le será imposible ser salva.
Pero el versículo 1 comienza con aquello: vayamos adelante, vamos adelante. Tenemos que proseguir adelante, dejando atrás el seguir hablando de los fundamentos y pasar a experimentarlos en vida. El primer aspecto que se menciona ahí de estos fundamentos es el arrepentimiento. Notemos, amados, que no es el arrepentimiento que se habla ahí muy claro, es arrepentimiento de obras muertas, no de cosas mal hechas, no de pecado, no de mal comportamiento. Podríamos afirmar que esta es la primera piedra del fundamento. Salirnos, amados, de esas obras que no producen vida. El fundamento ya fue establecido con esas 6 piedras, entre las cuales está la piedra del arrepentimiento de obras muertas. Pero tiene que ser puesto de manera experiencial. El concepto de Pablo consiste en que, puesto que ya los creyentes hebreos habían puesto los fundamentos, deberían estar puestos, ellos simplemente deberían avanzar. No era necesario que el fundamento volviera a ponerse. Incluso si queremos hacerlo así, sería imposible volver a poner el fundamento. Tomemos como por ejemplo, para abundar un poquito, una pareja que ha contraído matrimonio. Supongamos que después de cierto tiempo se divorcian y que posteriormente vuelven a juntarse. Aunque tal vez digan que se han vuelto a casar, en realidad es imposible que lo vuelvan a hacer porque ya estaban casados. El matrimonio ya había sido puesto como un fundamento. Asimismo, los cristianos hebreos ya habían puesto el fundamento. Todo lo que necesitaban era avanzar. Ellos no deberían demorarse quedándose hablando y hablando y hablando y hablando de lo que hay que poner. Debían avanzar a la vida y experimentar estos fundamentos ahora de manera experiencial. Amados, vamos a seguir hablando de esto, pero ya será en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.